fuera ya del contexto por un momento, lo que significa la vacuna, lo que significa la situación internacional, lo que significa la crisis económica o incluso hasta el cronograma electoral que estamos en este momento registrando en el país. Y vamos a entrar al aspecto de salud emocional, salud mental, desarrollo y habilidades sociales del adolescente. Es el tema que vamos a hablar en estos momentos con la psicóloga clínica Consuelo Napaico. Consuelo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes. Es un gusto para mí conversar nuevamente contigo y bueno, hablar de este tema tan importante que es el desarrollo de habilidades socioemocionales, pues sabemos que es importante justamente para también más adelante tener líderes positivos, temas como autoestima, manejo de emociones, creatividad, comunicación asertiva, el cómo buscar soluciones ante los conflictos y resolverlos, trabajar en equipo en general. Pero ahora, Consuelo, se ha visto que, por ejemplo, normalmente esa complementación de las emociones de los chicos, adolescentes, normalmente se los trabaja dentro del colegio, pero con esta virtualidad, esta cuarentena que se ha registrado en el año escolar, ¿cuánto afectó y qué es lo que debieron haber hecho los padres teniendo los hijos dentro de casa? Claro, un tema muy importante el que estás tocando porque definitivamente ha habido un impacto psicológico bastante fuerte a raíz de la pandemia y también en la educación virtual, ¿no? Muchos chicos obviamente no se lo esperaban, ni los padres, y menos los maestros, ¿no? Varios de ellos han estado también bastante tensos, estresados y han mostrado también ese estrés tanto a los niños como a las familias en general. ¿No? Entonces es importante saber de que los indicadores, por ejemplo, de ansiedad, depresión y estrés han aumentado también en los niños, ¿no? Y adolescentes, sobre todo pensando, pues, que es la población, yo diría, más afectada, porque en esta etapa es muy importante la interacción con los ¿Mm? demás, ¿no? El interactuar con los pares, con chicos de su edad, temas de la amistad, los primeros enamoramientos que surgen en esta etapa de la adolescencia se han visto frustrados. Y normalmente son temas que los padres o a los padres nos cuesta abordar, aunque sabemos que nosotros también pasamos por esa etapa. Pero cuando llegamos a ya a la paternidad, como que nos cuesta, nos es un poco hasta doloroso emocionalmente hablando, abordar el tema del crecimiento emocional de nuestros hijos, y más aún si son adolescentes. Eh, si estamos aún en tiempos de recuperar esa posibilidad de ayudar a nuestros hijos adolescentes, de canalizar sus emociones, ¿qué cosa debemos comenzar a hacer nosotros como adultos? Ujú. Primeramente, los padres deben tener en cuenta que son el ejemplo para sus hijos. Manejar las emociones es muy importante, el que los padres tengan estas competencias, estas herramientas para saber cómo manejar ellos sus emociones, para que les enseñen también a sus hijos a hacerlo, ¿no? Ejercicios de respiración, de mindfulness, de meditación, que los ayuden justamente a manejar ese estrés en estos momentos de aprieto que puedan estar surgiendo, el que favorezcan también la comunicación asertiva en casa, que los chicos vean cómo es que dialoga la mamá con el papá, va a ser importante, ¿no? El que se den un tiempo para comunicarse con ellos. Hay temas tan El importantes que en sobremesa. la adolescencia pueden trabajar. Por ejemplo, Consuelo, podrían aprovechar el sobremesa después de comer, Claro, quedarse a conversar, qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, porque muchos tiempos de pandemia, cuarentena, lo que han aprovechado es ensimismarse, ver su propia película en su celular, ver su propio sistema de Netflix en su celular. Y se aislaron incluso exacto. de los hijos y dijeron, mi hijo está tranquilo porque está metido en su cuarto y no fastidia a nadie, tampoco me fastidia. Y ese es uno de los problemas porque uno de los temas que más se ha visto afectado es el vínculo de padres con hijos, a raíz también del uso desmedido o inadecuado de la tecnología. Por ejemplo, los chicos, como decías, prefieren estar pues en el celular, en el iPhone, de repente en la tablet, jugando los videojuegos, etcétera, en vez de repente comunicarse o interactuar con quienes está en casa, ¿no? Entonces, el vínculo entre padres e hijos es importante que se pueda rescatar a través de la confianza que debe surgir entre ambos, el diálogo, propiciar mucho la comunicación,
Otro tema que se ha visto afectado también a raíz del uso desmedido de la tecnología y que ya se veía antes es la adicción a la tecnología, que antes ya se presentaban casos y cuadros de este tipo, pero a raíz de la pandemia esa situación ha aumentado también, ¿no? Entonces es importante que se pueda también ver los espacios adecuados en donde los chicos puedan tener esta tecnología. Muchos de los casos se ha visto de que los niños cuentan con tecnología en la habitación, lo cual no es favorable porque eso incluso repercute en el sueño y en las actividades académicas, ¿no? En la disminución del aprendizaje. Entonces, Ya, es importante que puedan también tener un horario para utilizar la tecnología, que no lo tengan todo el día, ¿no? De pero ahora, forma Consuelo, dividida. ¿hay algunas señales de alerta o una alarma que en casa debería comenzar a sonar si algo está pasando con nuestros hijos adolescentes, púberes adolescentes? ¿Cuáles son esos signos? ¿Cuáles son esas conductas que el padre tendría que estar muy atento para detectarlos de manera oportuna? Sí, es importante acá que reconozcan cómo está su estado de ánimo. Muchos de ellos de pronto están cambiando fácilmente de estado de humor, de pronto están tristes, luego reniegan y pasan fácilmente o de forma muy abrupta este estado de ánimo, entonces ahí ya es un indicador importante. Si se está viendo ya afectado el sueño, es decir, les cuesta conciliar el sueño, presentan pesadillas, terrores nocturnos, no pueden dormir bien, ¿no? Entonces es otro aspecto importante, la alimentación también, si de pronto ya no tienen apetito, ya no tienen ganas ni siquiera de salir de la habitación para comer, entonces es importante tener en cuenta. Si de pronto habían cosas que antes les gustaban y ahora ya no, ¿no? Entonces se puede ver Ya. ahí un grado de desmotivación que también se debe tener en cuenta acá porque se espera pues que un adolescente no tenga toda esta energía para querer hacer muchas cosas, esté más activo, pero si vemos más bien un desgano, una desmotivación, ya es una señal de alerta también. Ya, pero ¿qué hago como padre de familia? Yo sé que hay muchos, gran parte de los padres de familia son padres, madres preocupados, preocupadas todos con lo que puede estar pasando emocionalmente en sus hijos. Pero ¿cómo actúo sin que mi hijo se sienta invadido en su privacidad? Sin que mi nena, que se hace ya mujer, se sienta invadida y acorralada en su privacidad y que finalmente termine generando rechazo lejos de acercarnos como familia. ¿Cómo actúo sin que se sientan afectados? Claro, Pedro, primero es importante saber de que cada persona tiene sus propias características de personalidad, ¿no? Cada chico, cada chica va a ser distinta también, entonces es importante saber cómo son, el que los padres busquen sí un acercamiento, tratando de generar esta confianza, empezando ellos a comunicar de pronto sus vivencias, situaciones que les hayan ocurrido en el pasado, cuando eran jóvenes, adolescentes también, ¿no? Que de pronto no esperen a que sus hijos les cuenten lo que ellos quieren, sino más bien ellos dar el primer paso y ¿Ya? empezar justamente buscando esta comunicación con las experiencias que les ha ocurrido y contárselas a sus hijos, ¿no? Es Claro, la eso es muy forma. importante, Consuelo, porque muchas veces ya Ujú, cuando uno termina siendo adulto, eh, me quiero atrever a utilizar esta frase, la vaca se olvida cuando fue ternera, que ujú. tantas veces nos han dicho. Nos olvidamos nuestras experiencias pasadas y nos creemos que debemos ser personas inmaculadas frente a nuestros hijos, que no les podemos contar a nuestros hijos nuestras debilidades o nuestras experiencias de repente atroces que a sus edades hemos podido tener. Eh, ¿qué, ¿Cómo podemos generar, incluso en nosotros mismos, romper ese hielo para poder acercarnos a él o a ella y captar su atención? Claro, tú me estás hablando, Pedro, acá de padres que de pronto les cuesta a ellos mismos Abrirse. interiorizar con ellos, ¿no? Porque hay papás de que de pronto pueden sí ser más expresivos o que ya han generado esta confianza previamente y les va a ser más fácil, a que de pronto padres que, bueno, sus propias características de personalidad pues los ha llevado a ser personas de pronto tal vez más rígidas o que les cuesta tener esa apertura a la comunicación. Sería importante, sí, en el caso de ellos, un trabajo personal. Siempre recomiendo en la etapa de la adolescencia, es importante una consejería, un monitoreo desde el aspecto psicológico, y no solamente para los adolescentes, sino también para los padres de ¿Ya? familia,
que son quienes van a tener que llevar pues esta ardua labor en donde va a requerir de mucho nivel de paciencia y de manejo de emociones también. Entonces, sí sería importante que los padres que de pronto sienten que les está costando tener un vínculo adecuado con sus hijos, puedan trabajar también a nivel de terapia, y esto es bastante válido. A veces está este prejuicio que no debería darse de que a los Ujú. psicólogos solamente van quienes de pronto están muy mal Están o mal de la esta frase, cabeza. exacto, ¿no? O de que están locos, a veces he escuchado eso, pero no es así. Es, digamos, tan importante como ir a un odontólogo, a un médico, ¿no? Hacer un chequeo. Y hay etapas en la vida en donde es fundamental, y acá yo me quiero centrar en la etapa de la adolescencia, porque es una etapa, su mismo nombre lo dice, adolece. ¿No? Y justamente están estos chicos en un proceso constante de cambios físicos, psicológicos y hormonales, y va a requerir también de este apoyo importante de los padres, ¿no? En este Ujú. sentido, sí considero que los padres puedan también llevar este apoyo psicológico para ayudar también a sus hijos, a la par de los chicos que ya por la edad que tienen, pues presentan justamente estas características en donde amerita esta ayuda, y muy bien podrían llevar una terapia a nivel Mm. de consejería, por ejemplo. Importante. Para terminar, Consuelo, sé que estás haciendo un evento justamente en ese sentido del desarrollo de habilidades emocionales y sociales para adolescentes. Cuéntanos un poquito más y cómo la gente podría participar. Claro que sí, Pedro. Es un taller de desarrollo de habilidades socioemocionales en donde justamente voy a trabajar temas muy importantes como autoestima, cómo enseñarles a los chicos a conocerse, aceptarse, valorarse, temas como empatía, que es la capacidad de sentir lo que puedan Ujú. sentir los demás, el tema tan importante de la comunicación asertiva para poder justamente llegar a acuerdos, buscar soluciones, resolver conflictos que muchas veces se dan en trabajos grupales, ¿no? En donde Ya. muchas veces los chicos he visto que necesitan esta orientación, esta ayuda tan importante. Manejo de emociones, que es un tema que lo hemos estado hablando, en donde es fundamental que los Ujú. chicos pues aprendan a controlar sus impulsos, a ser más tolerantes a la frustración, a tener esta capacidad de espera tan importante que finalmente va a ayudar mucho en un proceso de cómo generar, por ejemplo, líderes positivos, que es lo Ya. que necesitamos hoy en día. ¿Cuáles son los Este, números de contacto, Consuelo, para que la gente pueda registrarse, hacer claro las que sí, consultas? te dejo el número, es el 9410 23 652, Ya. 9410 23 652. Y comentarles que este taller está empezando el día martes 12 de enero, Ya. termina el 25 de febrero, van a ser los días martes y jueves de 7 a 8 de la noche. O sea, es un taller Entonces, de largo aliento para que de esta forma se pueda ayudar a los chicos y más aún aprovechando su tiempo de vacaciones. Perfecto, Consuelo Navarro. efectivamente. Muchísimas gracias. Gracias también, Pedro, un gusto. Muchas gracias. Es un gusto también compartir este tema contigo tan importante como es la salud emocional de nuestros hijos.